Hola, me llamo Antonio. Actualmente tengo 45 años, pero la historia que voy a contarles se remonta cuando tenía entre 8 a 10 años. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, recuerdo todo perfectamente, como si hubiese sido ayer, cuando una bruja, en forma de un gran pájaro, se posaba en la mata de mango de nuestra casa, y lo que hizo mi abuela para deshacerse de ella. Todo comenzó así. De niño viví en un hermoso pueblo entre las montañas, que tenía un río de agua fresca, que serpenteaba por sus laderas y que se encontraba además muy cerca de la costa, por lo que la playa estaba solo a 15 minutos en automóvil. Era un lugar de ensueños para todo niño. Como era un pueblo, siempre me encontraba con mis amiguitos del colegio por las calles, el parque o la plaza, ya que todos vivíamos y estudiábamos allí cerca, en el único colegio de la localidad. Nuestro hogar, aunque modesto, desbordaba calidez y acogimiento. Poseía un techo de láminas de zinc que cuando era golpeado por la lluvia, emitía un sonido semejante a un arrullo, invitando al sueño, aunque con una que otra gotera. El patio, mi santuario infantil, estaba repleto de plantas frutales de diversas especies. En su centro se erguía una imponente mata de mango, cuyos frutos, dulces y jugosos, maduraban en el mes de mayo. Mi abuela, con sus manos hábiles y amorosas, transformaba estos frutos en deliciosos dulces que vendíamos en el mercado cada sábado. Las noches eran frescas y placenteras, con la brisa que descendía de la montaña y las luciérnagas que brillaban por doquier, como estrellas fugaces que habían decidido visitarnos desde el firmamento. Eran años llenos de belleza e inocencia, impregnados de alegría y risas. Sin embargo, a partir de cierta fecha, las noches comenzaron a ser interrumpidas por unos chillidos espeluznantes que provenían del patio de la casa, específicamente de la mata de mango. Los gritos iniciaban con un tono humano, pero a poco se transformaban hasta culminar en graznidos siniestros, similares a los de un cuervo. Esta alteración en la tranquilidad de nuestras noches marcó el inicio de una serie de eventos inolvidables. Al principio creímos que se trataba de un pájaro nocturno, quizás un búho o una lechuza, con un canto peculiar que resonaba en la quietud de la noche. Sin embargo, con el tiempo, descubrimos que era algo más, algo siniestro, que trascendía la simple explicación de la naturaleza. Poco después de que comenzamos a escuchar aquel extraño canto, una serie de desafortunados eventos se desató en nuestra casa, como si una maldición se hubiera cernido sobre nosotros. Distintas circunstancias adversas comenzaron a sucederse, una tras otra, haciendo que nos sintiéramos atrapados en una mala racha interminable. Primero, la situación económica empezó a apretarse, como un nudo que se iba cerrando cada vez más. Luego, una ola de enfermedades nos azotó, golpeando a cada miembro de la familia. Era un ciclo constante. Apenas uno de nosotros se recuperaba, otro caía enfermo. Y los gastos en medicamentos solo servían para agravar nuestra ya precaria situación económica. Por si fuera poco, los aparatos electrodomésticos
se dañaron, como si se hubieran puesto de acuerdo para rendirse al mismo tiempo. Primero fue la lavadora, luego la nevera y finalmente la cocina. El dinero que teníamos apenas alcanzaba para cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación y medicinas. La situación era tan difícil que hubo días en los que tuve que dejar de asistir a la escuela porque no teníamos suficiente comida en casa. Recuerdo una de esas ocasiones en las que vi a mi abuela sentada en su silla de oraciones, llorando en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, reflejo de la impotencia y el agobio que le causaba nuestra situación. Su rostro, normalmente sereno y lleno de fortaleza, estaba marcado por la preocupación y la tristeza. Era una imagen que se grabó en mi mente y que aún hoy, tantos años después, sigue siendo un recordatorio de aquellos tiempos difíciles. Por más que rezamos, por más que le pedimos a Dios que nos brinde su ayuda, todo parece empeorar. Escuché a mi abuela decir entre sollozos. Sus palabras, cargadas de desesperación y tristeza, resonaban en la quietud de la casa. Luego, con una determinación que contrastaba con su estado emocional, continuó diciendo: estoy segura de que es eso. Debe ser ese pájaro de mal agüero. No, no es un pájaro. Debe ser una bruja. Le voy a echar su vaina, ya verá. En aquel entonces, yo era solo un niño y no podía comprender completamente la gravedad de la situación ni el significado profundo de sus palabras. En los días siguientes, no puedo decir que las cosas mejoraron, pero gracias a Dios, siempre lográbamos cubrir nuestros gastos diarios, ya fuera porque algún tío nos visitaba y nos proporcionaba algo de dinero, o porque lográbamos vender alguna cosa en el mercado. Siempre encontrábamos la manera de sobrevivir. Sin embargo, el pájaro, o la bruja, como decía mi abuela, seguía fiel a su cita nocturna. Cada noche se posaba en la mata de mango y entonaba su canto fúnebre y espeluznante. Era un sonido que te helaba la sangre en las venas, un lamento que parecía presagiar tiempos aún más difíciles. Hasta aquel instante, solo la habíamos oído, ninguno la había visto. Pero una noche, mi tío, el que vivía con nosotros, regresó a casa un poco ebrio, como solía hacer de costumbre. Su figura tambaleante se desvaneció en la penumbra del patio trasero, desde donde se veía el robusto árbol de mango. Y allí, como siempre, desde su llegada, el pájaro solitario entonaba su melancólica elegía. Ven, sobrino, ven para que veas la bruja, dijo mi tío calladamente como para que no lo escucharan. No, no quiero verla, me da miedo, le respondí mirándolo con recelo. Ven a verla, está en la mata de mango, desde aquí se ve perfectamente. La curiosidad y el miedo luchaban en mi interior, una batalla silenciosa y feroz. En ese momento llamó a mi abuela. Mamá, ve para que la veas, desde aquí se ve la bruja. Mi abuela se acercó lentamente. Al principio, su mirada parecía perdida en la oscuridad. No lograba verla, pero luego la escuché decir: es cierto, mírala, qué fea es. Armado de valor y con la presencia tranquilizadora de mi abuela, me acerqué a ella, aferrándome a su vestido como un náufrago a un salvavidas. Mis ojos buscaron en la mata de mango y allí estaba, la bruja, más cerca de lo que jamás hubiera imaginado.
Era en verdad horrorosa, no como se suele dibujar a las brujas, con narices ganchudas, sombreros de pico y volando en una escoba. La describiré a continuación como la recuerdo. Era un gran pájaro oscuro y rechoncho, negro como un samuro, pero más grande, de patas gruesas y de plumas despeinadas. Hasta ahí nada que llame la atención. Lo feo era su cabeza y cara. La cabeza era enorme, no como la de un ave, sino con rasgos humanoides. Los ojos estaban orientados hacia el frente, no a los costados de su cabeza, como las demás aves en general, con unas pestañas extremadamente largas, un pico prominente que se formaba desde la piel de su cara, cabeza calva, con unos pocos y largos cabellos que no eran plumas. Aquel ser me aterró. Quise huir, pero no podía hacerlo. No quería soltar el vestido de mi abuela, del que me aferraba con fuerza. La bruja nos miraba con sus ojos penetrantes y gritó hacia nosotros un graznido aterrador. Mi abuela estaba impávida, y en eso le escuché decir: «Ya verás lo que te voy a hacer, bruja del demonio». Y diciendo esto, se dirigió a la cocina y regresó al poco tiempo con 2 cuchillos de mesa en la mano. Se acercó hacia la mata de mango y formó una cruz con los cuchillos y los puso en el suelo. Se apartó un poco y dijo: «Aquí has de caer, y mañana a por sal has de venir». Y diciendo esto, la bruja se desplomó hacia el suelo, rompiendo algunas ramas en su trayecto, hasta que escuchamos el fuerte ruido del impacto y un quejido. «La voy a apalear», dijo mi tío, quien ya tenía un palo de roble en la mano, ya que se le había pasado la ebriedad por la impresión. «No, déjala, que ya está conjurada. Mañana sabremos de quién se trata», respondió mi abuela. Y luego de eso, nos metimos dentro de la casa. Mi corazón latía con tal fuerza que parecía a punto de escapar de mi pecho, como un pájaro desesperado por volar. Aquella noche casi no pude dormir. Los rasgos grotescos de aquel ser infernal se repetían en mi mente como una película de terror en bucle. Me imaginaba la metamorfosis de un humano en ave y 1000 horrores más. Pero lo que más me inquietaba eran las palabras de mi abuela: «Mañana sabremos de quién se trata». Aquellas palabras resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Finalmente, el sueño me venció, pero desperté antes de lo habitual, alerta y expectante ante la inminente llegada de la bruja. No habían transcurrido muchas horas cuando el sonido de alguien llamando a la puerta rompió el silencio. Mi abuela me advirtió que no saliera, así que me asomé cautelosamente por la ventana. Desde allí pude ver a una mujer conocida, de unos 65 años, que vivía a unas cuantas casas de la nuestra. Llegó cojeando, con una pierna envuelta en vendas, como si hubiera sufrido un accidente reciente. «Buenos días, vecina», le dijo a mi abuela. «¿Tendrá usted un poquito de sal que me regale?». Mi abuela la miró con desprecio helado y, sin decir palabra, le arrojó la sal encima. «Aquí está tu sal», le espetó finalmente. «Ahora vete y no vuelvas más. No te quiero ver por mi casa, porque ya sabes lo que te pasará». La mujer se giró sin pronunciar una sola palabra. Pude percibir el veneno del odio en su mirada, una llama fría
que se desvaneció cuando dio la espalda y se alejó cojeando en dirección a su hogar. Intrigado por el extraño ritual de la sal, le pregunté a mi abuela qué significaba todo aquello. Sin embargo, ella se mantuvo en silencio, dejándome sumido en un mar de incertidumbre. Pasaron algunos días antes de que la verdad se revelara. Durante una visita de una de las hermanas de mi abuela, escuché una conversación que despejó mis dudas. Mi abuela había consultado a una mujer versada en las realidades paranormales, buscando respuestas a los infortunios que asolaban nuestro hogar. La vidente, a través de la lectura de las cartas, reveló que una mujer envidiosa nos había maldecido con brujería, deseando vernos arruinados y enfermos. La bruja en cuestión no era una principiante, sino una hechicera avanzada, capaz de transformarse en pájaro. Una habilidad reservada solo para las brujas de alto rango. Pero incluso para estas poderosas hechiceras existían contraconjuros. La clave para romper su maldición era forzarla a revelar su identidad. Esto se podía lograr cuando estuviese en forma de pájaro, colocando sobre el suelo cuchillos de mesa en cruz y pronunciando las palabras: aquí has de caer y mañana a por sal has de venir. La bruja caería inexorablemente y quedaría condenada a volver todos los días en su forma humana, a pedir sal, hasta que el conjurador la liberara dándole la sal. De esta manera, su rostro sería revelado y la maldición se disolvería. Mi abuela no quiso mantenerla forzada a regresar todos los días por sal. Le bastaba con saber quién era para que el maleficio se disipara. Desde aquel día, la vida retomó su curso normal. La salud volvió a nosotros, llenándonos de vitalidad y alegría. Nuestra situación económica mejoró de manera significativa, permitiéndonos respirar aliviados y mirar hacia el futuro con optimismo. Pudimos continuar adelante en nuestras vidas, con la certeza de que habíamos superado una prueba difícil. Por otro lado, de vez en cuando, veía pasar a aquella señora por el frente de nuestra casa. Siempre cojeaba de un pie, como si arrastrara el peso de su maldad, y como recuerdo de aquella caída. Su mirada, torva pero disimulada, se posaba en nuestro hogar, como si reconociera que su maldad no había logrado vencer la fortaleza de nuestra unión familiar. Así que ya sabes, en algún momento de tu vida, las cosas empiezan a ir mal. Si sientes que nada te sale bien y como si una maldición pesara sobre ti, no descartes la posibilidad de que una bruja envidiosa esté detrás de todo eso. Ahora te invito a suscribirte al canal para que estés al tanto de las escalofriantes historias de terror compartidas por nuestros suscriptores.